Bueno, buenas tardes a todos. Estamos muy contentas de estar aquí en esta cuarta y última sesión del simposio Corporalidades de la Modernización en América Latina, que coordina la doctora Mónica Escarano y quien les habla, Cristina Fernández. En esta ocasión vamos a escuchar a tres ponentes y les vamos a pedir que cada una de ellas se presente y luego presente su trabajo, su contribución, y dejamos para el final todo lo que sean preguntas y comentarios. Entonces, siguiendo el orden del programa, vamos primero a escuchar a Pamela. Hola, buenas tardes, listo. Buenas tardes, gracias por haber aceptado mi propuesta de trabajo en el simposio. Mi nombre es Pamela Gálvez, soy estudiante de la maestría de la PUC, de Pontificia Universidad Católica, represento en este simposio Perú. ¿Se me escucha bien, cierto? Muy bien. En esta oportunidad voy a tratar de disertar sobre Francisca Gamarra y el encuentro que tuvo con Flora Tristán en el siglo XIX, en 1833-34, en el puerto del Callao. Voy a compartir pantalla, tal vez. Muy bien. Entonces, como les estaba comentando, la ponencia de hoy día se titula La incursión de Flora Tristán en los espacios del poder a partir de la representación de Pancha Gamarra en Peregrinaciones de una Paria. Ahora, este encuentro es bastante importante desde mi lectura porque considero que es el inicio para Flora en su hacer político en Francia y utiliza a Francisca Gamarra como representante femenino, político y empoderado en el Perú para poder guiarse y de alguna manera tenerla como modelo. Entonces, comienzo. La incipiente República Peruana, en las primeras décadas del siglo XIX, aparece un personaje histórico que subvierte y reconfigura la estructura heteronormadas que determinan los espacios públicos. Francisca Gamarra, Zubiaga Bermúdez de Gamarra, conocida como la Mariscala. En la historia nacional, este personaje femenino fue uno de los pocos que tuvo la capacidad de decisión para comandar el Estado, aunque de forma indirecta. Además, las acciones de Zubiaga le permitieron de algún modo reconfigurar el papel establecido para las mujeres en el espacio público. La actividad política y el comportamiento en sociedad de esta notable mujer fueron registrados por Flora Tristán en su estancia en Perú en 1834. En su famoso texto, Peregrinaciones de una Paria, publicado en 1800, presidenta de la República, sobre sus acciones y las emociones relacionadas con este personaje, y esta aproximación les sirve para iniciar la construcción de un sujeto político femenino para afianzar su agenda política. Francisca Zubiaga de Bermúdez es un personaje que se enmarca dentro de las feminidades no normativas desde inicios del siglo XIX, pues se aleja del ideal de feminidad imperante en las esferas públicas peruanas. Asimismo, se debe recordar que el espacio público fue dominado hegemónicamente por diversas voces masculinas, tanto en el ámbito de la praxis política como en el diseño y la reproducción de las ideologías. En ese sentido, aparecen, digamos que la construcción de un espacio público van a estar escritas por masculinidades, por varones, ¿no? Y van a aparecer generalmente como crónicas de viajeros, en especial de europeos en América, cuyo objetivo es describir la naturaleza exótica de nuestro continente. En relación con este tipo de escritura dominante, la literatura de viajes en el siglo XIX, cito, era uno de los géneros femeninos por excelencia que estaba sostenido por discursos cientificistas que pretendían escribir
el terreno recorrido de un lenguaje objetivo, neutral y especializado. Fin de cita de Negri, en 2018. No obstante, las escritoras emplearon este género para construir su voz propia. Este tipo de textos presentó en el espacio público sus experiencias en el viaje, las cuales involucraron sus emociones y las acciones principales que definieron sus recorridos. Uno de los primeros ejemplos de escrituras femeninas a través de las crónicas de viajes es la obra de Flora Tristán, publicada en el 1838, Peregrinaciones de una paria. En esta crónica de viajes o diario íntimo, la autora perpetuó en su último capítulo a Pancha Gamarra. En la entrevista que tuvo con uno de los personajes políticos más cuestionados del Perú en ese momento. Como se mencionó anteriormente, la vida de la mariscala ha quedado grabada en la historia de nuestra república debido a su agencia dentro de la política. Asimismo, sus acciones generaron el interés por su vida pública y privada. Abro paréntesis, me refiero a vida privada porque también se le hace relación con ciertos eventos amorosos a los que ella es partícipe. Continúo con la presentación. Por ello, su nombre puede encontrarse en diversos textos, tanto de ficción como textos de dicción. Es decir, diversos autores la han utilizado como personaje histórico, no solamente para la creación, por ejemplo, Ricardo Palma, en 6x633, en su tradición publicada en 1893, también está la semblanza que realiza Clorinda Mato de Turner, doña Francisca Zubiaga de Gamarra, y ya en el siglo XX, la obra teatral realizada por José Carlos Mariate y Abraham Valdelomar. Y dentro de los textos de dicción estaría básicamente el encuentro que sucede con Francisca Gamarra de Flora Tristán y el texto que realiza, o el encuentro también que realiza el Marqués de Santingués, que es un francés, y que se le menciona también en Peregrinaciones de una paria. Y la tesis doctoral de Claudia Núñez, que ha sido publicada en el 2019, el año pasado. Muy bien. Respecto al último acápite, específicamente Peregrinaciones de una paria, vamos a trabajar las acciones y las emociones de Pancha Gamarra para construir su ser político femenino, el ser político de Flora Tristán. En concordancia con la propuesta de Negri, Ana Pelufo y María Luis Prat, el presente trabajo va a proponer que Tristán se identifica con el personaje de la mariscala y la utiliza como un modelo de ejercicio de su futura praxis política como feminista. Del mismo modo, se sostiene que las emociones que vinculan al personaje y a la voz narrativa pueden servir para evidenciar el proceso de gestación de una conciencia política que asume como rasgo distintivo su ser mujer. La consolidación de esta perspectiva se produce a través de ciertos rasgos de la representación del personaje, las reacciones de la voz narrativa, los silencios textuales, entre otros. En primer lugar, es importante recordar que el espacio doméstico fue un territorio designado para las mujeres, ya que las esferas de poder eran únicamente un espacio para los masculinos. Entonces, ¿qué sucede cuando aparecen figuras que deliberadamente transgreden esta división normativa entre los espacios? La respuesta más, digamos, unánime sería ser excluidos. En este caso lo excluyen como un paria. Es decir, se los aparta simbólicamente de los espacios de poder, quitándoles la autonomía para expresar su voz y su acción. Sin embargo, en la pluma de Tristán, este sujeto transgresor debe ser añadido como personaje emblema, pues es la representación de su bello sexo. Es decir, se evidencia el proceso de gestación de una conciencia política que asume como rasgo distintivos, es decir, se siente identificada con ella debido a que comparten la posición de sujetos subalternos en una sociedad heteronormada.
De esta manera, la voz narrativa en Peregrinaciones de una paria dibuja a Pancha Gamarra como un sujeto que, cito, anunciaba una mujer excepcional, tan extraordinaria por el poder de su voluntad como por el gran alcance de su inteligencia. Así, ella presenta dos características que fueron relacionadas a los varones, la voluntad y la inteligencia. Al otorgarle estas particularidades, está superponiéndola sobre los otros sujetos. Lo peculiar de esta construcción son los sujetos antagónicos que utiliza la narradora para destacar a su personaje emblema. Por un lado, la coloca en un estandarte al otorgarle características positivas como el manejo de la inteligencia o el ímpetu de su mirada para emplearlas con propósitos políticos, ya que el ser a quien Dios le concede aquella mirada no necesita palabra para gobernar a sus semejantes. Posee un poder de persuasión que soporta y no se discute. Es decir, su presencia en las esferas de poder se manifiesta a través de su inteligencia, su voluntad y su mirada. Una mirada que es capaz de gobernar a un pueblo, mas no a la narradora, ya que la dominó con su mirada. Y así, el principal óbice al que se enfrenta esta mujer es que doña Pancha, cito, doña Pancha parecía, por su carácter, estar llamada a continuar por largo tiempo la obra de Bolívar. Lo habría hecho si su calidad de mujer no hubiese sido un obstáculo. En otras palabras, su sexo fue el principal obstáculo para la expresidenta del Perú, ya que la inteligencia que presentó fue una limitación en su proceder en el espacio público debido a que era mujer. De alguna manera, su voz narrativa, la voz narrativa lo que intenta representar es ese detalle que enuncia la ilegitimidad del accionar femenino en un espacio político debido a la condición propiamente femenina. La inteligencia que posee Pancha es subversiva para la sociedad conservadora en la que vivió, pues los roles sociales han sido determinados por el sexo. Masculino, inteligente, femenino, eh, relacionado a las labores del hogar. En este sentido, quienes debían simbolizar a la razón era el varón, al asumir rasgos característicos masculinos, como la racionalidad, transgrede el rol que se le fue asignado desde su nacimiento. Este tipo de imágenes son eventualidades que debe combatir la voz narrativa para posicionar a su género en una situación de igualdad en la sociedad. Así, Pancha estuvo llamada a continuar la obra de Bolívar, mas su condición de mujer fue su principal obstáculo. Entonces, lo que realizó Flora Tristán fue presentar al homo faber limitado por su sexo. De esa manera buscó mostrar con sutileza al lector que dicha situación debía revertirse para el progreso de la comunidad. Asimismo, otro aspecto que debemos de resaltar es el diálogo que se realiza y que se construye entre Flora Tristán y Francisca Zubiada, el famoso ángel caído de Flora, en el espacio militar exclusivamente. Primero, está la aparición que tiene el mismo personaje sobre esta carrera, es decir, cómo Francisca Gamarra concibe a los militares. Así, la autora estratégicamente coloca en la voz de la mariscala que, cito, los soldados son tan poco expertos y nuestros oficiales tan cobardes que me resolví a dirigir yo misma todos los asuntos importantes, fin de cita. Nuevamente, debe elevar las actitudes de su modelo para que éste no pueda ser olvidado por ser mujer. Así, metonímicamente tuvo que presentarla como la mujer cuyo valor traspasó el espacio privado, incluyéndole acciones que pertenecían a los modelos masculinos que imperaban en ese momento. Por ello, el valor y la inteligencia fueron las características que dieron la oportunidad de agencia en los espacios políticos, militar,
debido a la inversión de la posición de las masculinidades representadas en este acápite del texto. No obstante, la situación se invierte cuando la voz narrativa describe los castigos que otorga Pancha a quienes la calumnian y asumen que esta conducta, no, cito, esta conducta no estaba en armonía con las costumbres del país que gobernaba y debía necesariamente levantar a todo el mundo en contra de ella. Fin de cita. Por esta razón, el gobierno de Pancha Gamarra, desde la perspectiva y la construcción de Flora Tristán, no pudo progresar. Por otro lado, es necesario cuestionar ciertas formas de actuar de este personaje para explicar el contexto que enmarca la entrevista de ambas mujeres, el exilio de la mariscala. En este momento, el Perú ha atravesado un golpe de Estado por Orbegoso y entonces se le quita el poder a su esposo, Agustín Gamarra, y Francisca Gamarra, él está en ese momento en Sucre, en Bolivia, y Francisca Gamarra es exiliada. Está en ese momento en un barco en el Callao, no puede salir del barco. En este momento ella fue prisionera, y la acción transgresiva de Pancha fue, como lo ha analizado Ana Pelufo, la somatización de la ira. Y, cito, la piensa como una reacción a la incompetencia masculina en el campo de batalla. Fin de cita. Actitud que puede alejarse del campo de batalla para introducirse en el espacio privado. La irracionalidad del sujeto inteligente, como Pancha, aparece cuando vulneran su honor, o cuando los sujetos masculinos son estériles en la acción. Además, esta emoción con la que se caracteriza a la expresidenta se inserta en el texto y presenta una doble función discursiva. La primera la señala Ana Pelufo, quien considera que, cito, las resonancias autobiográficas del perfil cristalizan en la forma en que Tristán proyecta sobre su personaje biográfico emociones antinormativas que intentan canalizar para su yo. Furia, ira, venganza son las emociones que Tristán privilegia a la hora de construir el perfil de este personaje icónico. Fin de cita. Es decir, lo que propone la investigadora es que al mostrar estas emociones antinormativas existe la complicidad autobiográfica entre ambas. En nuestro trabajo coincidimos con la idea de Ana Pelufo. Además de esta propuesta, consideramos que se intenta sostener además de la complicidad autobiográfica, existe una mirada que busca descartar las acciones negativas de los sujetos políticos en el caso de Pancha Gamarra. Es decir, el empleo de construir un otro femenino caracterizado por incontinencia emocional, como la ira o la venganza, es una manifestación que sanciona simbólicamente este tipo de actos. Así, cuando Flora Tristán propone que, cito, ¿no? Un poder de fascinación, yo había leído en su alma de una mujer envidiada durante tanto tiempo y cuya vida en apariencia tan brillante había sido, sin embargo, tan miserable. No pude pensar sino temblando en que durante un tiempo había formado el proyecto de ocupar la posición de la señora Gamarra, que, me decía, ¿eran estos los tormentos que me estaban reservados si hubiese tenido éxito en la empresa que meditaba? Hubiese sido también presa de los dolores, de las humillaciones, de las ansiedades. Cuanto más noble y preferibles me parecía mi pobreza y mi vida oscura con libertad. Fin de cita. Se observa que en un primer momento que la voz narrativa admira a este personaje que durante mucho tiempo había formado el proyecto de ocupar la posición de la señora Gamarra. Sin embargo, se enfrenta a emociones de angustia y de miedo al observar el fin de esta mujer, rechazada por quienes gobernó. ¿Acaso este rechazo se debe al descontrol emocional con que se describe las características de Gamarra dentro de la historia del Perú? ¿O es una estrategia narrativa para autovalidarse
al mostrar la principal diferencia entre dos sujetos parias y el control de las emociones, a pesar de que utilizó como modelo para su futura propuesta feminista, Flora Tristán necesitó señalar la emoción de la ira en Francisca para autolegitimarse como un sujeto público que maneja el control de sus emociones, para seguir con una vida pobre y oscura, pero con libertad. Así, la representación de los extremos en la acción de Gamarra, como la mujer que es capaz de dirigir un batallón o aquella que agrede públicamente a los militares porque le ofendieron, le sirvió a la narradora para mostrar cuáles eran los elementos necesarios que debían caracterizar un sujeto político. Por lo tanto, la ira se aleja de esta construcción. Para Flora Tristán, Francisca Gamarra no encajaba en el ideal de mujer política al que deseaba adscribirse, pues representa el comportamiento transgresivo, irracional y antisentimental para la sociedad. Ello significaría que la vestimenta masculina y la acción política en el espacio público de Pancha es menos subversiva que las acciones guiadas por la ira. Otra forma que tuvo Flora Tristán para construirse como sujeto femenino que pudo accionar en el espacio de poder es la licencia que se le permite para construir otra historia de la vida pública de la americana. Esta versión se conoce a partir del tópico del viaje y el encuentro y se vuelve pública con la aparición editorial del texto. En la expresidenta de la República, los silencios son cruciales, pues a partir de las palabras no dichas o tergiversadas se puede proponer una agenda política. Así, al referirse al gobierno de Pancha, que, cito, cuando llegó al poder después del general Lamar, la República se hallaba en estado más deplorable, las guerras civiles destrozaban el país en todo sentido, no había un peso de tesoro, los soldados se vendían a quienes les ofrecían más, fin de cita. Esta representación, abro paréntesis, debemos recordar que esta es la visión de Flora Tristán, más no la visión de la historia. La visión de la historia no presenta este periodo como caos político de guerras civiles. Esta representación que se realiza del militar y de esa institución desprestigia los galardones que debieron conseguir luego de la independencia. ¿Cuál es el motivo de que la voz narrativa la desacredite? La autora de Peregrinaciones presentó esta imagen sin lugar a dudas, o esta es mi lectura, como un tipo de denuncia con el propósito de legitimar en un primer momento el poder de Pancha. Entonces, lo que realiza Flora Tristán es ficcionalizar el encuentro que tuvo con la expresidenta del Perú para mostrar un sujeto femenino con carácter y capaz de gobernar una nación. No obstante, ante la mirada de una mujer extranjera, la capacidad de gobernar de Francisca se desmorona debido a las acciones impulsivas que realiza. Su incapacidad para mostrar sentimientos que no sean la ira o la venganza es una de las principales razones para que Flora evite imitarla, pues Pancha había tenido una vida, cito, en apariencia tan brillante y sin embargo tan miserable, fin de cita. Este sujeto desbordado es quien tuvo la dirección del Estado y se encuentra recluida en el William Ruston. De esa manera, al describir su apreciación sobre este personaje, su voz se legitima y se inscribe al espacio público a través de la inversión de la representación de este personaje. Así, en un primer momento le tuvo admiración. Por esta razón la construye como, cito, una mujer educada en un convento, sin instrucción, pero dotada de un sentido recto y de fuerza de voluntad poco común. Supo gobernar tan bien a este pueblo hasta entonces ingobernable, aún para el mismo Bolívar, que
En menos de un año, el orden y la tranquilidad reaparecieron. Fin de cita. Francisca Gamarra fue una de las pocas mujeres peruanas privilegiadas que pudo introducirse en el espacio público debido a las estrategias que empleó. Esta casualidad de destacar a Francisca en sentido recto y la fuerza de voluntad, la estarían ubicando como ejemplo, pues consiguió orden y tranquilidad en el Estado. Entonces, a partir de esta breve reflexión, se puede asumir que que para Flora es una representante político que debe caracterizarse utilizando estos aspectos, la fuerza de voluntad y el sentido recto, porque procura la estabilidad de un gobierno, de un pueblo. Así, Pancha sería su modelo a seguir, además de las relaciones sororales que deberían existir entre ambas, por esa capacidad de control social y personal. No obstante, cito, las virtudes heroicas de doña Pancha la hicieron querer y admirar al principio de su gobierno, pero tenía defectos que debieron restringir su duración. Fin de cita. Estos defectos de Francisca limitaron la posibilidad de poder continuar en su gobierno. Por ello, en 1834 estuvo prisionera en el barco inglés que la llevó al exilio a Chile. De esta manera, para que el proyecto político de Flora Tristán progrese, es decir, continúe en el poder y logre el reconocimiento de las masas, debe privilegiar el control, la compasión y el amor en lugar de la ira y la venganza, características que distinguían a Pancha Gamarra. De esta manera puede afianzarse que la entrevista entre ambas mujeres en el relato que se nos ofrece en Peregrinaciones de una paria, puede ser leída como el momento de gestación de un modo de concebir la política. En este sentido, será un momento decisivo en la formación política de Flora Tristán. Gracias. Bueno, muchas gracias, Pamela. Le vamos a pasar ahora la palabra a Sol, también para que se presente y comparta su trabajo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todas? Bueno, primero agradecerles a Cristina, a Mónica, por organizar tremendo trabajo que tuvieron que hacer adaptándose a las circunstancias del coronavirus y demás, ¿no? Y todas estas plataformas a las que yo por lo menos no estaba acostumbrada y apenas estoy aprendiendo a usar. Así que, bueno, yo me llamo Sol Tiberovsky, soy argentina, de Bahía Blanca, pero ya hace muchos años estoy viviendo en México. Estuve en la Ciudad de México, ahí estudié la licenciatura y la maestría en estudios latinoamericanos en la UNAM. Y hace 5 años vivo en Cholula, Puebla. Aquí en Puebla estudié el doctorado en filosofía en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y bueno, de hecho mi tesis de doctorado tiene que ver con la creación de subjetividades racistas, utilizando como fuente documental las novelas mexicanas del siglo XIX, principios del XX, para demostrar cómo ahí se forjó un modo de percepción racista que de hecho pervive hasta nuestros días, ¿no? Tengo un problemita acá con el aparato, con la tecnología, porque se me rompió la cosa esta que la sostiene, no sé cómo se llama, entonces por ahí puede que se mueva un poco, pero bueno, trataré de mantenerlo firme, para no tener problemas. Bueno. El 8 de marzo de este año, aquí en México, se llevaron a cabo megamarchas en varias ciudades del país. Un gran número de mujeres salieron a las calles a protestar por la violencia de género, por los feminicidios, por la discriminación de la que han sido objeto. Un segundo. Por la situación de sometimiento como resultado de un sistema patriarcal que privilegia lo masculino. Nosotros nos preguntamos cómo ha sido el proceso que ha llevado a esta desigualdad entre hombres y mujeres y cómo pervive hasta nuestros días. Un proceso de larga data que de hecho Foucault en la genealogía que hace de su historia de la sexualidad
encuentra incluso en la antigua Grecia, entre los hombres libres. La mujer pertenecía al hombre desde su nacimiento, primero al padre y luego a su esposo, a quien debía fidelidad y cuidados. Ella tenía la obligación de ocuparse del oikos, o sea, del hogar y todo lo que concernía a atender a su marido, cuidar a los niños, administrar la casa, el dinero y los trabajadores de la casa. Eran esas sus funciones principales, mientras que el hombre se ocupaba su tiempo en el espacio público, en la polis. Se trata de una división disimétrica, en la que aparentemente ambos tienen funciones específicas y complementarias, pero que realmente uno está sometido al otro. En realidad el único individuo libre es el hombre. De hecho, Fernández de Lizardi, bueno, un escritor mexicano, Fernández de Lizardi, muy famoso acá por su novela El Periquillo Sarmiento, en otro de sus libros, que se llama La Quijotita y su prima, lo resalta esta diferenciación como ya que viene escrita en la Biblia, ¿no? Y por lo tanto sustentada en un libro avalado por todos, ¿no? Y entonces él dice en este libro, creo que es de 1818, bueno, que las mujeres sean inferiores a los hombres por ley divina no tiene duda. Expresamente condenó el Señor a Eva, y a ella, a todas las mujeres, estar sujetas a los hombres en castigo de la culpa original. Esto todos lo saben, y así insistir en ello parece que toca en bobería. O sea, el tipo decía que, bueno, o sea, no hacía falta estar discutiendo si la mujer era igual que el hombre. Obviamente que el hombre estaba por encima de la mujer, ¿no? Y entonces en esta discusión que tiene con su esposa, bueno, más que discusión es una plática que tiene con este señor que está diciendo esto en la novela, la esposa le dice, bueno, pero entonces las mujeres tienen toda la culpa, ¿no? Por ser tan necias, le dice la mujer. Y el hombre dice, bueno, no toda la culpa, porque también son culpables los hombres, por su debilidad, ¿no? O sea, un hombre débil es culpable porque no sabe encauzar la conducta de su mujer, ¿no? Entonces, bueno, me parece que es importante, ¿no?, retomar esto, porque estos principios, con algunos matices, se mantuvieron durante siglos. De hecho, ¿no?, para contarles una anécdota, es un poquito más ameno, ¿no?, el encuentro. El otro día estaba hablando con una amiga, estábamos hablando de divorcios, ¿no? Ella se divorció, yo también, entonces me estaba contando su experiencia. Y bueno, marido golpeador, súper violento, la maltrataba también económicamente, etcétera, ¿no? Entonces yo le decía, bueno, ¿cómo aguantaste, no? Todos estos años, bueno, decía ella, lo que pasa es que yo no me lo cuestionaba. O sea, cuando yo era chica yo veía que mi papá le pegaba a mi mamá, ¿no? Y a mí me parecía que era parte de la convivencia normal, ¿no?, entre el hombre y la mujer, entre el marido y su esposa. Entonces, bueno, o sea, yo me percibía a mí en unos años y decía, bueno, cuando yo me case, mi marido me va a golpear, porque de esa manera me demuestra que me quiere, ¿no? O sea, si mi papá la golpea a mi mamá, pues mi marido me va a golpear a mí. O sea, un poco para mostrar cómo, o sea, yo voy a trabajar en las novelas del siglo XIX, pero cómo todo esto sigue repercutiendo hoy en día, ¿no? Bueno, y ella se salió de esa relación, pero incluso poniéndose en contra de su mamá, y porque su mamá le decía que cómo era posible que se separara, etcétera, ¿no? Bueno, digamos que tuvo que luchar con todos para poder separarse. Bueno, entonces actualmente, si bien la mujer es legalmente tan libre como el hombre, es educada en algunos espacios para atender a y servirle. Las leyes no sirven de mucho si no vamos a la raíz del problema, eso es, al modo en que se educa a las poblaciones para constituir un sujeto, una subjetividad con determinadas características, un sujeto que las ha asumido como naturales y correctas, y que se las impone a sí mismo para modelar su conducta, y constituirse como sujeto de conducta moral, y las transmite a su vez, ¿no?, a las generaciones siguientes. Este artículo, bueno, esta ponencia, analiza algunas novelas del siglo XIX mexicano para mostrar los modos de constitución de esta subjetividad femenina a partir del sometimiento de la mujer, y reflejar la manera en que se la ha hecho partícipe de dicho sometimiento para que a través de la educación en el hogar reproduzca dicho modelo en las generaciones siguientes. Entonces, si bien este trabajo se ubica en el siglo XIX,
rastreando las novelas, como modos de visibilización de esta percepción sobre la mujer, se trata de una preocupación actual, que se enmarca en el aquí y ahora, y que busca entender las condiciones que hicieron posible este tipo de sujeto. Las novelas son un foco de enunciación importante, creo yo, porque su función principal era justamente educar a las poblaciones, o sea, se trata de textos prescriptivos. Y les enseñaban entonces los modos correctos de comportarse. Además, en este periodo histórico funcionaron como aglutinadoras del lenguaje. Vemos reproducirse en ella los distintos discursos provenientes de la medicina, la biología, la antropología, aplicadas a situaciones y a personajes concretos. Además son una fuente documental interesante porque abundan en descripciones minuciosas que permiten entender la relación que para ellos existía entre aspecto físico y modos de comportamiento. Finalmente estos textos permitían una difusión más amplia porque incluso aquellos que no leían recibían sus enseñanzas a través de la historia, de las historias que se contaban oralmente. O sea, las novelas circulaban de boca en boca, y de esta forma la educación moral se expandía hacia todos los rincones sociales. Esta educación moral forma parte del sistema disciplinario normalizador que se dirige a encauzar las conductas de la mujer. Si bien la violencia juega un rol importante, a mí me gustaría centrarme en las técnicas disciplinarias normalizadoras que promovieron esta subjetividad. Es decir, indagar en los discursos prescriptivos que orientaron la conducta de las mujeres y cómo estos se reprodujeron en distintos ámbitos, como la familia, la escuela, el trabajo, etc. La novela como texto prescriptivo busca justamente educar a la población, ¿no? Entonces, se trata justamente de meterles un poco de miedo, provocar miedo a los lectores y alejarlos de modelos negativos, que ellos consideraban negativos de conducta. Entonces, por ejemplo, vemos en estas novelas personajes como el vago, el que está inclinado al vicio, mujeres intemperantes que, incapaces de controlar sus pasiones, mueren enfermas y abandonadas, o niños raquíticos, porque la herencia degenerada que les han transmitido sus padres es una tara genética imposible de subsanar. Y claro, frente a estos ejemplos negativos, aparecen otros que representan la bondad, la caridad, el control de sí mismos, etc., ¿no? Vemos las novelas una preocupación en torno a la sexualidad y sus consecuencias, el sexo como causa de posibles vicios, así como también de enfermedades. Una sexualidad mal conducida repercutía no solo en la mujer, sino en su descendencia, y por lo tanto pues en toda la sociedad. Ello permitía justificar la extrema atención puesta a las conductas femeninas, ¿no? Entonces, bueno, la sexualidad justamente fue un ámbito privilegiado de estudio, explica Foucault, porque permite acceder al cuerpo del individuo y a la población. Es decir, al tratarse de una conducta corporal se encuentra sujeta a controles disciplinarios como la confesión y la vigilancia, pero también se enmarca en los procesos de población por sus consecuencias procreadoras, ¿no? En el siglo XIX, el sexo es aquello de lo que no se quiere hablar para evitar suscitar interés, pero al mismo tiempo de lo que se habla constantemente para advertir o prevenir a las familias sobre los peligros de una sexualidad desenfrenada. Parecería que los novelistas son muy cuidadosos al hablar del sexo, y sin embargo estos discursos, más o menos sutiles, en estos discursos esos discursos subyacen en una gran cantidad de novelas. El sexo, el cuidado de era un elemento que merecía atención por las graves consecuencias que podría acarrear su uso. Se trata de un poder, entonces, positivo, que más que prohibir, organiza, caracteriza, reticula y ubica a cada quien en un lugar determinado de acuerdo a sus conductas sexuales. Foucault explica que la sexualidad fue justo el elemento que permitió que el saber-poder del médico accediera al cuerpo del individuo, un cuerpo que había que cuidar para evitar enfermedades y la degeneración incluso de la especie. La defensa de la sociedad frente a las amenazas biológicas fue lo que permitió el despliegue de un control sobre el cuerpo mismo. Y permitió a su vez el despliegue de un racismo biológico, porque si la herencia es el fondo causal de un sinnúmero de enfermedades, vicios y taras genéticas, el control de la sexualidad se justificaba
en la prevención de las anomalías. Hay una novela también creo que primeros años del siglo XX, 1906, por ahí, se llama La Rumba, del escritor Ángel de Campo. Entonces La Rumba es el apodo que le pusieron a Dolores, el personaje principal de la novela, que el autor describe como una morena, voluptuosa. Normalmente las mujeres provocadoras son morenas y de cuerpos exuberantes y labios abultados, ¿no? Así es la caracterización. Eso también tiene un sentido, o sea, se trata de ubicar visualmente a las personas, se trata de que incluso uno, cuando va a la calle o cuando conoce a alguien, puede identificar solamente con la mirada qué clase de persona es, ¿no? Moralmente hablando, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, La Rumba es este tipo de mujeres provocadoras, sensuales, que termina huyendo con el tendero de la esquina, ¿no? Con el gachupín, como le dice él. Y bueno, entonces el autor describe a su familia y dice, bueno, como, ¿qué se puede esperar qué se puede esperar si su madre era una señora nerviosa, una histérica? El padre, un alcohólico. Los hermanos, raquíticos. Bueno, ahí está, se demuestra, una madre colérica, un padre vicioso, da como resultado niños con problemas, ¿no? Una muchacha que se va con el primero que se encuentra y que termina matándolo, por cierto, termina en los juzgados, acusada de haber matado a su marido, y los niños, bueno, unos raquíticos, incapaces de aprender absolutamente nada, ¿no? Entonces, bueno, así se justificaba también la intromisión, ¿no? En el cuerpo de la mujer y en la sexualidad de la mujer. O sea, no, es que no se trata solo de ti, se trata de defender la sociedad frente a los peligros de la degeneración, ¿no? Bueno, como vemos, en el siglo XIX se consideraba que existían razas más propensas al vicio y por lo tanto había que prestar más atención a esta sexualidad, ¿no? Razas que eran incapaces de controlar sus impulsos sexuales. En otra novela muy famosa que se convirtió en un bestseller de principios del siglo XX, se llama Santa, del escritor Federico Gamboa. Bueno, Santa es una mujer, una morena, que termina convirtiéndose en prostituta, ¿no? Y lo interesante aquí es que el autor dice, encontrar esto, aquí está, dice el autor, ¿no? Haciendo la caracterización de esta mujer, ¿y por qué, no? ¿Por qué una mujer, una joven que vivía con su mamá, con sus hermanos, una chica que le enseñaron a comportarse correctamente, que se esperaba de ella que tuviera un marido, a quien cuidar, etcétera, ¿no? Porque esta mujer se empieza a dedicar a la prostitución y se aleja de todo lo que es considerado bueno, ¿no? Bueno y sano. Bueno, entonces el autor lo explica diciendo, bueno, lo que sí perdía Santa, y a grandísima prisa, por desgracia, era el sentido moral. Es de presumir que en la sangre llevaba gérmenes de muy vieja lascivia, de algún tatarabuelo que en ella resucitaba con vicios y todo. O sea, esta cita nos permite mostrar cómo en esta época estaba asumido que los vicios y las conductas indecentes se transmitían de generación en generación, ¿no? Que no quedaban ahí. Bueno, entonces, en el siglo XIX se desplegó todo un dispositivo de saber poder en torno a la mujer histérica, a la histerización de la mujer, ¿no? Como claro, con el argumento de que lo que se trataba era de prevenir anomalías en las generaciones siguientes, entonces hay que vigilar a estas mujeres histéricas, ¿no? Fernández de Lizardi dice en una de sus novelas, todos los médicos saben que las mujeres en el tiempo de la pubertad están sujetas a padecer una enfermedad terrible que se conoce con el nombre de furor uterino. Esa no la tenían, el furor uterino. El cual es un delirio o frenesí que las hace cometer por obra o por palabra 1000 excesos vergonzosos y repugnantes a toda persona honesta y recatada.
o sea, una vergüenza. Entonces, ¿qué se les recomienda a las mujeres? Pues que se les va a recomendar casamiento temprano, castidad, por supuesto, casamiento temprano, y moderación, ¿no? Entonces, para eso, pues se necesitaba una buena educación, para orientarlas, ¿no? También, por supuesto, baños de agua fría, gimnasio, paseos al aire libre, para que les dé un poquito el aire, no se angustien. En fin. La esterilización de la mujer logró sostenerse a partir del argumento de que ésta justamente tenía una responsabilidad con su familia, con los hijos, y en definitiva con toda la sociedad, ¿no? Estoy saltándome algunas cosas porque si no esto se va a hacer muy, muy largo y ya tenemos 1 hora. Bueno. Bueno, entonces, el cuerpo de la mujer, como hemos visto, ocupó una enorme atención, ¿no? Justo porque estaba en comunicación directa con toda la sociedad. Tenía una responsabilidad tremenda la mujer. Entonces se trataba de educarla moralmente para que actuara como correspondía, ¿no? A una buena mujer, ¿no? Siguiendo a Foucault por moral, entendemos un conjunto de valores y de reglas de acción que se proponen a los individuos y a los grupos por medio de aparatos prescriptivos diversos, como pueden serlo la familia, las instituciones educativas, la iglesia, bueno, en este caso también las novelas, ¿no? Estos preceptos morales no buscan solo incidir en una manera concreta de actuar conforme a esa moral, sino sobre todo se orientan al trabajo de uno con uno mismo. No es simplemente conciencia de sí, sino constitución de sí como sujeto moral. Es decir, que guiado por un código de conducta, el individuo se constituiría a sí mismo en un sujeto que no solo buscaría cumplir con tal código, sino que trataría de transformarse a partir de una relación consigo mismo, ¿no? Entonces, uno de estos códigos de conducta fue el Catecismo de Moral, que escribió el escritor y novelista Nicolás Pizarro Suárez. O sea, por si sus novelas como textos prescriptivos no fueran suficientes, el señor escribió un Catecismo de Moral. Entonces, ¿qué dice este catecismo? Entre otras cosas, muestra el rol que debía ocupar la mujer en la sociedad. Entonces, el autor dice: la mujer tiene encomendadas funciones muy importantes para la conservación de nuestra especie, y es además la depositaria del sentimiento y de las tradiciones de la sociedad. La mujer es la más fiel representación de su época. Su esfera de acción es la que le marca estrictamente la sociedad. Sus ideas son las que le comunica el hombre. Sus sentimientos, los que éste le sobreexista. Sus aspiraciones, las que éste le fomenta. Es, en fin, lo que la sociedad quiere que sea. Se consideraba entonces que la mujer era incapaz de guiarse por sí misma y que por tanto necesitaba de la orientación masculina para poder cumplir con las funciones que la sociedad le imponía. Se trataba de domesticarla a esta y atarla a determinadas funciones sociales, es decir, de someterla. El poder disciplinario funcionó encauzando las conductas a partir de una norma, de un modo correcto de conducirse en sociedad. La mujer fue en ese sentido un foco de reflexión muy importante por esta responsabilidad biológica y cultural que le han asignado. Entonces los novelistas en esta formación histórica eran hombres, recordemos, eran muy pocas mujeres novelistas, y consideraban que se debía prestar atención a la educación moral que recibían estas mujeres, y que debía ser acorde a su sexo. Entonces, más adelante dice Pizarro Suárez, que esta educación debe tener por objeto esencial que las niñas adquieran gracia, robustez y conocimientos exactos respecto de sus deberes especiales, para que puedan desempeñar dignamente su noble misión de esposas y madres de familia, sin que por esto se les prive bárbaramente de que su alma se perfeccione en todo lo que pueda. O sea, no se les va a privar de eso, pero lo importante es que cumplan con su misión de madres y esposas. Entonces, bueno, vemos algunos ejemplos de esto en la novela La Chiquilla, de Carlos González Peña, novela de 1905,
En esta novela se presentan dos hermanas, Antoñita y Magdalena. Antoñita, una chica que, hay que decirlo porque lo describe el autor, una chica rubia, de ojos azules, recatada, con nada voluptuosa, ¿no? Nada voluptuosa, ese es el vocabulario de la época. Abnegada, que se la pasa trabajando para mantener a la madre y a los hermanos, etc. Y en contraposición, su hermana, Magdalena, Lena, que es una chica morena, súper sensual, etc., ¿no? Bueno, la cuestión es que Antoñita se enamora de un muchacho, y este muchacho es periodista, y ella, apenada por la relación, porque ella se siente inferior al muchacho, le dice: tú has estudiado, has visto mucho, mientras que yo soy una tonta, que no sabe más que coser y coser. Entonces, ante eso, el muchacho le dice: bendita muchacha, ¿para qué deseaba saber más? Si lo sabía todo, conocía de maravilla la ciencia de la ternura, la única que no es tenebrosa ni cruel. Así la quería él, hacendosita, nada sabionda, amable que no instruida. Él no busca una mujer que lo equipare en conocimientos, que sea su compañera, no, él busca una mujer que cuide de él, del hogar y de sus hijos. Bueno, en la novela debo decir que Antoñita termina muerta de la impresión al ver que su novio está teniendo relaciones sexuales con su hermana, ¿no? Entonces, ante la impresión, ella cae muerta, y la hermana se convierte en prostituta, claro, ¿no? Se convierte en prostituta, y bueno, y por supuesto se va a morir, ¿no? Él deja entrever ya al final que, bueno, ahí va para el panteón, la chica. Bueno. Entonces se trata de disciplinarizar a la mujer imponiendo ciertas reglas de conducta moral, para que justo la sociedad mantenga su rumbo normal, y lo que consideran su rumbo normal y sano. Entonces, la mujer tiene que quedarse en la casa cuidando al marido y a sus hijos. Como dice Rafael Delgado en la novela La Calandria, como le dice uno de los personajes a la chica: tú en tu casita cuidándolo todo, yo en el taller trabajando recio para que nada te falte. Este discurso sobre la mujer, su carácter y sus funciones, no solo se plasmará en las historias noveladas, sino también en los discursos médicos, por supuesto, ¿no? Una buena mujer, como lo explica el médico García Figueroa, solo por poner un ejemplo, ¿no?, de la medicina, tiene ciertas características que permiten reconocerla. La timidez, el recato y la suavidad en el carácter son los primeros resplandores que se perciben de esa virtud latente, ¿no? Entonces, bueno, se trata de una moral de hombres, pero que también la reproducen las mujeres, ¿no? En la novela La víspera y el día de una boda, la madre de la novia, por ejemplo, le advierte a su hija sobre las funciones de una buena esposa. ¿Se habría usted encantado al oír cómo esa noche amonestaba a Paula para que amara mucho a su marido, para que fuese una mujer trabajadora, para que, en fin, llegara a ser una madre amante de su casa y de su familia, como lo había sido su mamá, la comadre Jacinta, ¿no? En fin, ¿no? Un sinnúmero de ejemplos donde se reproduce este modelo de conducta. ¿Ya cuánto tiempo llevamos? Unas 5. ¿Cuánto tiempo me queda, Cristina? No, está bien, si querés tomar 5 minutos más, no hay problema, ¿no? Bueno. Está bien. Bueno, entonces esto no es casual, la mujer se ha convertido en engranaje de este sistema que la constriñe, que la somete al marido. O sea, es decir, en algunas novelas que he revisado de mujeres escritoras, o sea, mujeres que escriben las novelas, el modelo de conducta es el mismo, o sea, el modelo que se propone para la mujer no cambia mucho, en general, siempre hay excepciones, ¿no? Bueno, entonces la mujer se ha convertido en engranaje, este sistema que la constriñe, que la somete al marido en una célula familiar que la mantiene sojuzgada, cargándola de responsabilidades biológico-morales. En fin, bueno, acá más ejemplos. No quiero abrumarlos con tantos ejemplos.
Entonces, bueno, los novelistas que estamos analizando resaltaban a través de sus personajes las virtudes de algunas mujeres, al mismo tiempo que mostraban los defectos que se debía repudiar, mujeres incapaces de controlarse a sí mismas, que se dejaban arrastrar por las pasiones, sin que la razón sea capaz de poner freno a estas. Entonces acá los escritores distinguen entre dos mujeres. Por una parte, la coqueta. Una mujer que dicen ellos tiene un vicio moral, ¿no? Porque es demasiado coqueta, demasiado egoísta, muy preocupada por sí misma, cuando en realidad, como mujer, debería preocuparse más por los demás. O sea, el hombre es egoísta, el hombre sí es egoísta, pero la mujer no. La mujer tiene que pensar siempre en el otro antes que en ella misma. Entonces, la mujer coqueta, que pensaba primero en ella que en los demás, lógico, tenía un vicio que había que subsanar con la educación, ¿no? Entonces, Pizarro Suárez, el que escribió este Catecismo de Moral, tiene de hecho una novela que se llama La Coqueta, donde habla de una joven que anda provocando a todos los hombres y que no se queda con ninguno, y entonces provoca toda una angustia ahí en el puerto, esta mujer súper bonita, provocadora, que no elige a nadie. A todos les dice que sí, como dice una canción en México, a todos diles que sí, pero no les digas cuándo, ¿no? Bueno, ese es el modelo de la coqueta. Bueno, pero la coqueta, que es esta mujer, es veracruzana, el autor aclara, cuando justo también trata de explicar por qué esta chica es así, por qué se comporta de esta manera, cuál es la explicación científica, racional de este comportamiento. Bueno, entonces el autor nos dice, si después de una energía varonil y a prueba, dejaba que se apoderase de ella esa languidez tan seductora de las cuarteronas, toda la culpa era del ardiente cielo de la costa, y tal vez de una amorosa intriguilla de su cuarta abuela, doña Beatriz del Real, que le había legado aquel poder fascinador, acaso por haberse abandonado en cuerpo y alma a algún hermoso africano. Recordamos que en el siglo XIX se consideraba que la población afrodescendiente, o sea, era una raza, obviamente como diferente a la blanca, qué sé yo, inferior, y que tenía una incapacidad de controlar sus impulsos sexuales. Eso consideraba, entonces, aguas, porque si te metes con un negro, vas a provocar, vas a traer todo un problema a tus descendientes, que van a cargar con esas taras genéticas, con esa peligrosidad, ¿no? Con esa incapacidad de controlarse. Bueno, es parte del pensamiento de la época, ¿no? Entonces, bueno, la debilidad de Magdalena encuentra esta explicación en la herencia. La sangre africana que corre por sus venas justificaría su poca capacidad de autocontrol. Entonces el autor no hace más que reproducir un modo de percepción propia de esa formación histórica. Pizarro Suárez retoma el discurso médico y plantea la existencia de razas humanas y el hecho de que haya unas que son menos racionales que otras, ¿no? Y cómo esto se transmite por la sangre. Hay una novela argentina de Eugenio Cambaceres que se llama En la sangre, pero es sobre una familia italiana napolitana, ¿no? Que retoma todo este discurso científico del siglo XIX, ¿no? Bueno, en fin. Bueno, vamos a ir a las conclusiones porque bueno, finalmente, nada más a modo de conclusión muy breve, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué? ¿Por qué tanta atención prestada a las conductas femeninas en esta literatura del siglo XIX? Bueno, yo creo que hay, no sé, en el ser humano una apetencia de dominación, ¿no? Que vivimos inmersos en relaciones de fuerza, a ver quién domina a quién, ¿no? Y bueno, a mí me parece que es de alguna forma inherente al ser humano esta apetencia de dominación. Y bueno, y para dominar, o sea, el poder tiene que apoyarse también en un saber que lo sustente y que lo justifique, ¿no? Entonces se instituyó todo un aparato de poder saber que va a sostener toda esta disimetría entre el hombre y la mujer,
y claro, una serie de instituciones que se van a encargar de reproducirlo. La familia es una, pero también la escuela es muy fuerte, y bueno, y otros ámbitos. A mí me parece que lo más perverso del poder disciplinario no es que someta, o sea, no es tanto que violente, bueno, también, por supuesto, pero me parece que lo más perverso es la acción que hace día con día, porque lo que trata de hacer es justo normalizar ciertas conductas, y para normalizar las conductas tiene que necesariamente patologizar otras, ¿no? Anormalizar otras. Entonces, este saber poder posibilita la constitución de sujetos que están sujetados a estos saberes porque los han asumido como naturales y necesarios para su vida, ¿no? Entonces, lo perverso justamente es esta constitución de una subjetividad a partir del trabajo que hace uno con uno mismo. Al fin y al cabo no está fuera, sino que uno termina asumiéndolo y, o sea, asumiendo este tipo de actitudes, ¿no? Y reproduciéndolas. Me parece que eso es lo más perverso, y habría que ver de qué manera crear resistencias y cambiar este modo de percepción para constituir nuevas subjetividades. Chan, chan. Bueno, muchas gracias por tu presentación, Sol. Vamos a escuchar ahora a Verónica, también le pedimos que se presente y luego comente su trabajo. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. También un placer y una alegría y un agradecimiento por formar parte de este grupo. ¿Me escuchan? ¿Sí? Soy Verónica Galván, de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Mi participación en esta Jaya tiene que ver con mi lugar ahora en la universidad, que es ser estudiante de la maestría en Letras Hispánicas, y en ese contexto estoy trabajando para elaborar mi plan de tesis. Con mi directora, la doctora Cristina Fernández, vimos que era una oportunidad excelente para comunicar algunas de las ideas, porque estoy empezando en este camino de investigación de Alcides Arguedas, y entonces me pareció y nos pareció importante aportar lo mínimo desde este inicio de camino en la investigación del escritor boliviano. Voy a compartir pantalla, ¿puede ser? Bueno, el título de mi ponencia es Metáfora, Racialismo y Modernización, representación del cuerpo mestizo en Pueblo Enfermo de Alcides Arguedas. Y en realidad es muy interesante esta participación porque la temática de las corporalidades de la modernización en América Latina es una temática amplia, y justamente daba con el perfil de lo que yo estoy empezando a investigar. Alcides Arguedas es un escritor boliviano, nacido en La Paz en 1879, y también muerto en La Paz en 1946. Es un escritor, es un intelectual bastante reconocido en Bolivia, muy dinámico, que formó parte de el grupo de intelectuales que realizó muchas actividades y participó en muchos espacios. Participó en el periodismo, escribió en varios periódicos de la época, también tuvo una vida como político, fue en dos instancias, formó parte del Congreso como diputado y después como concejal por La Paz. Como diplomático estuvo presente en varios países en Europa. Europa fue un espacio en donde compartió ideas con otros intelectuales europeos y también latinoamericanos que en los años 1900 se encontraban en París como un lugar decisivo para compartir ideas. También en el campo de la literatura tuvo una participación con la publicación de novelas, que si bien no fueron muy bien recepcionadas en la época, luego, a posteriori, de los años 30, por ejemplo, fue recomponiendo su entrada, digamos, en el campo de lo literario con otras novelas. En mi caso particular, trabajé con Pueblo Enfermo, que es un ensayo
cuya primera publicación fue en el año 1909 en Madrid. Esta publicación recibió un prólogo muy interesante de un escritor español e hizo que se hiciera una segunda publicación en el año 1910. Para 1937, a pedido de la editorial Ercilla, Arguedas aporta una tercera y última versión de Pueblo Enfermo ya revisada. En mi trabajo yo desarrollo todas estas huellas del positivismo en su escritura. Ahora no voy a ampliar en este campo, y sí lo que les voy a leer es el análisis que yo hice de algunas cuestiones que encontré en mi primera lectura de esta obra de Arguedas. Huellas del positivismo, ¿por qué? Porque, bueno, determinismo geográfico, racialismo, frenología, metáfora organicista, son conceptos, doctrinas que van a aparecer en este texto. Uno de los elementos típicos del discurso positivista presente en la obra de Arguedas es la recurrencia a la noción de cuerpo biológico como metáfora para explicar fenómenos pertenecientes a otros dominios del saber distintos al médico. Lo social, por ejemplo, era pensado en analogía con lo corporal biológico. Es típica así la idea de un cuerpo social cuya salud depende de las partes que lo componen. En virtud de esta metáfora, el boliviano es un pueblo enfermo, del cual el ensayo nos brinda su diagnóstico, y las causas de su enfermedad se encuentran en su constitución racial y en la irresistible determinación de la geografía altiplaneña. La representación del cuerpo mestizo en Alcides Arguedas se constituye en virtud de una taxonomización, una operación típicamente positivista, donde entran en juego las teorías que mínimamente las nombré: el racialismo, el determinismo geográfico, las ideas de la frenología, que consideraba a través de las características físicas se podrían rastrear las características morales y psicológicas de un individuo. En esa taxonomización del cuerpo mestizo se especula, se indaga en el componente étnico del pueblo boliviano, una entomologización en términos de Foucault. Arguedas parte de las estadísticas del censo de 1900 que versan sobre la distribución étnica de la población boliviana para esta clasificación. Y acá les voy a citar otro fragmento. Podría decirse que la pampa en el invierno da la impresión del mar, pero de un mar muerto, sin olas, sin furores, lúgubre, hostil. Allí no se sorprende la vida, sino la nada. En medio de esta quietud petrificada, de esas sabanas grises y polvorosas, donde las caravanas, por numerosas que sean, semejan grupos de hormigas decrépitas sobre la vasta extensión de un plano, se siente tal abandono, tal soledad, que el espíritu no tiene ánimo de remontarse, de soñar. De ahí la ausencia de toda poesía en las razas que lo pueblan. Esas grandes extensiones ilimitadas y salvajes son el síntoma y diagnóstico de una sociedad no favorecida en términos de avance. Muchos filósofos han creído también que las llanuras preparaban las vías para el surgimiento de los regímenes despóticos, del mismo modo que las montañas prestaban asidero a la libertad, a la resistencia, a la democracia. En contraste con las sociedades europeas, modernas, complejas y civilizadas, en medio de esa quietud petrificada, vegetan salvajes y fieras en amable consorcio. Así lo ve Arguedas. Una mirada que puede asociarse a la barbarie sarmientina. Cito: los elementos étnicos que en el país vegetan son absolutamente heterogéneos y hasta antagónicos. No hay entre ellos esa estabilidad y armonía que exige todo progreso. Las observaciones de Arguedas, como, cito, la clase de gentes híbridas o sometidas a lentos procesos de selección, o no han alcanzado a eliminar de sí las taras de su estirpe, dan cuenta de su adscripción a
un determinismo biológico y al peso de las teorías darwinistas de la selección natural y el predominio del más fuerte. Deja además claramente instalada la superioridad del europeo por sobre las razas mestizas. Perdón. Y acá me interesa compartir otra de las citas. Hacer pasar al roto, al gaucho, al cholo, unidad elemental de nuestras masas populares, por todas las transformaciones del mejor sistema de instrucción. En 100 años no haréis de él un obrero inglés que trabaja, consume, vive digna y confortablemente, decía con desolación Alberdi. Y esto se acentúa cuando se establece la necesaria comparación de cualquiera de estos tipos populares con el señalado como superior y acabado de la civilización occidental, bien sea el hidalgo español, el gentilhombre francés y el gentleman británico. Sobre todo, cual lo comprueban quienes estudian hoy las características psicológicas de las razas mestizas de cada uno de nuestros países indoespañoles. Nuestro análisis de breves fragmentos de Pueblo Enfermo, de Alcides Arguedas, nos permitió delimitar un panorama inicial en relación con las corporalidades mestizas de la sociedad boliviana. Esas representaciones corporales se inscriben en la esfera de las subjetividades modernas de Bolivia. Se parte de la autoridad y cosa juzgada por el pensamiento europeo, la teoría racialista, determinismo biológico y geográfico, para construir lo desconocido. Se toma como objeto de análisis y estudio al pueblo boliviano, se lo configura en su psicología y su estructura física y moral como bárbaro, primitivo, incivilizable. Es en el mestizo el sujeto tardío de la modernidad, fragmentado, disperso, diseminado, desplazado, desidentizado, híbrido, donde Arguedas encuentra los males de la nación. Luego del diagnóstico, concibe la idea de que para solucionar el problema racial es necesario mestizar para licuar el componente étnico indígena, mezclándolo con otras razas superiores para que paulatinamente desaparezca. Y leo la última cita. Alejada la nación del mar y cerrada dentro del continente por la muralla de los Andes, no hubo desde entonces la posibilidad de que el elemento étnico se renovase, merced al contacto con gentes de otras razas, y cambiase de esta suerte la estructura de su misma composición, como fatal y necesariamente ha sucedido con los pueblos de la costa, muchos de los cuales ofrecen hoy una homogeneidad envidiable. Y para terminar y para cerrar, una serie de interrogantes quedan a flor de piel a partir de esta aproximación, esta cercanía con el texto de Arguedas. Por ejemplo, cómo se dio la recepción de las ideas positivistas en otros autores latinoamericanos de la época, qué similitudes, diferencias, diálogos pueden encontrarse en otros autores contemporáneos a Arguedas, como Euclides da Cunha, por ejemplo, en Brasil, qué continuidades y rupturas pueden reconocerse en los distintos enfoques, en qué medida la versión del positivismo arguediano formó escuela o no en Bolivia, surgieron escuelas de pensamiento en Bolivia que se opusieron al positivismo arguediano, en qué medida estas ideas positivistas de Arguedas sobreviven en la actualidad. Estos y otros interrogantes guiarán seguramente el curso de mis futuras indagaciones acerca de Alcides Arguedas. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a vos, Verónica. Bueno, ahora sí vamos a dejar abierto el espacio para preguntas, comentarios, consultas o aportes que quieran hacer. Yo tengo preguntas, pero en principio quisiera saber si el auditorio quiere preguntar algo. Bueno, en realidad yo no voy a hacer una pregunta, sino quiero hacer un comentario acerca de estos espacios, ¿no? de diálogo y de conocimiento y de muchísimo aprendizaje
en los que mucha gente de las universidades forma parte y trabaja prácticamente invisibilizado, pero que son súper interesantes para mejorar un montón de cuestiones que tienen que ver con la vida en sociedad. En particular, mi cercanía, o sea, mi inicio de investigación con Arguedas me abrió un panorama muy amplio de investigación y muy interesante que desconocía. Entonces, para mí es muy enriquecedor porque seguramente voy a recibir aportes de bibliografía o comentarios que van a hacer que este camino que inicié y que espero que muy pronto lo termine escribiendo mi tesis, bueno, sea enriquecido con todos los aportes de ustedes. Eso esperamos, que sean espacios de diálogo y de aprendizaje. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, o no sé si Mónica quería, si no, tengo algunas preguntas yo, pero... Sí, yo tenía una pregunta, pero empezamos Dale, porque dale. lo tengo que encontrar. Ah, bueno, bueno. Bueno, voy a empezar con una pregunta para Sol. Me parece interesante el trabajo que estás haciendo. Si no entendí mal, desde la filosofía, decías, o se llama el posgrado que haces en filosofía, pero tomás las novelas como corpus, ves un posgrado en filosofía. Sí, sí, en realidad, exacto, en realidad el trabajo que yo hice fue pues, interdisciplinario, porque Claro. trabajé un poco con la historia de México, bueno, por supuesto, usé la novela como fuente documental, y sí lo analicé desde la filosofía, tomando como apoyo fundamental, apoyo filosófico fundamental a Foucault, a Michel Foucault. Y su Bien. planteamiento sobre el biopoder, o sea, enmarqué toda esta época histórica, todo este periodo, en el biopoder, tal como lo entiende Foucault, y el sentido que tiene también el racismo en este biopoder. Digamos, el racismo es esencial para el biopoder porque le permite distinguir quiénes deben vivir y a qué poblaciones hay que dejar morir, porque su vida, digamos, contamina la vida de los demás y pone en riesgo la estabilidad social, ¿no? Sí, digamos, bien, y otra cosa que me pareció sumamente productiva es retomar esta idea que está en la crítica latinoamericana, pero que acá se nota con claridad, que es el rol de la novela como un texto prescriptivo o modelizador de conductas. En ese aspecto, no sé, desde si habías tomado alguna teoría de la novela, o no sé, los escritos de Susana Zanetti sobre la lectura de novela y su rol en la modelización familiar, o no sé, alguna... ¿Cómo lo encuadrabas teóricamente? Sí, bueno, no, pero qué bueno que me diste el dato, No, en realidad, dentro de los estudios Foucaultianos, Bien. porque Foucault también, de hecho, trabaja con las novelas, para, por ejemplo, en toda esta historia de la sexualidad y también constitución de las subjetividades y qué sé yo, trabaja con novelas o con la tragedia griega, ¿no? Se va a los textos de la antigua Grecia, ¿no? En todo caso, textos literarios, porque, digamos, aunque son historias ficticias, representan una posible realidad, ¿no? Entonces es interesante porque también impacta más al lector, impacta como más profundamente al lector. También ahora he estado leyendo un poco a los médicos del siglo XIX, a los discursos de la medicina, y también cómo interpretan, por ejemplo, las distintas enfermedades que hay en México relacionadas con la raza. Ahora estaba escuchando la ponencia de Verónica, que por cierto me pareció muy interesante y se relaciona con todos los textos. Sí, yo estaba escuchando lo que leías, las citas que leías de Arguedas,
es impresionante, es como estar leyendo a los novelistas y a los intelectuales mexicanos, es exactamente lo mismo, ¿no? El mismo lenguaje, porque bueno, era, digamos, el saber de esta formación histórica, era parte del saber, ¿no? De la formación histórica. Bien. No sé, Sí. Mónica, ¿encontraste la pregunta? El micrófono, por favor. El micrófono, Mónica, no, a ver. No, sin querer, disculpa. Le quería preguntar a Sol, porque no estuve atenta, me tuve que retirar un segundito y justo me perdí, ¿cuál era el corpus? ¿Era todo el siglo XIX, México? Sé que son novelas, ¿no? Sí, sí, el corpus, exacto, son novelas mexicanas, únicamente mexicanas, del siglo XIX, sobre todo de la segunda mitad del siglo, o sea, yo digo que, bueno, es la formación histórica siglo XIX, pero donde también participan algunas novelas de principios del siglo XX, porque digamos que los escritores forman parte de esta misma formación histórica entendida como un modo de percibir, ¿no? Como un modo de percepción propia de esta época, ¿no? Como ciertos saberes que corresponden a esta formación histórica, ciertas cuestiones que se asumen como verdades incuestionables, ¿no? Esta cuestión, por ejemplo, lo que decía Vero, el mestizaje, la carga genética del indio, etcétera. Todo eso es propio del discurso del siglo XIX, acá en México y bueno, y veo que en otros lugares. Y tomaste Bueno, novelas también de los grandes centros urbanos o de regiones, ¿cómo te manejaste con eso? Bueno, en realidad yo empecé a rastrear novelas en general del siglo XIX, porque no buscaba yo hacer un análisis preciso de una novela o de un escritor, sino demostrar que se trata de un modo de percepción generalizado, ¿no? Claro que puede haber excepciones, pero que es un modo de percepción que se generaliza, por ejemplo, la cuestión de la identificación de la población en torno a las razas, visualmente identificar a las personas y ver las características físicas y asociarlas mentalmente con características morales, psicológicas, intelectuales, ¿no? Entonces yo traté de abarcar bastantes novelas, pero enfocándome específicamente en la cuestión del racismo y la percepción, bueno, en este trabajo la percepción de la mujer y la relación entre, o sea, entre mujer y raza, etcétera, ¿no? O sea, esa fue la idea. Y bueno, los escritores que trabajé, sí, ninguno es un escritor marginal, y justamente lo que se demuestra es que, como justo son intelectuales, que han trabajado activamente en la construcción del Estado Nacional, y muchos de ellos eran políticos, y eran embajadores, y etcétera. Entonces, la idea es mostrar el impacto que tuvieron estos discursos en la constitución de subjetividades racistas aquí en México, ¿no? El impacto, porque al fin y al cabo ellos eran los que después escribían los libros de textos con los que iban a trabajar los niños en las escuelas, ¿no? Los manuales, etcétera, ¿no? Bien. Gracias. No, por Bien. nada. ¿Sigo yo haciendo preguntas o alguien quiere preguntar algo? Yo tal vez quisiera comentar lo que dijo Vero. Sí, por favor. Ana, ¿verdad? ¿O Kellen? Bueno, estoy impresentable, por eso no les voy a pero mostrar. el nombre es Kellen. Soy profesora en la UNSA, en La Paz. Ah, bien. Y me interesó mucho la ponencia de Vero, precisamente porque ahora estamos reuniendo una serie de artículos en el Instituto de Estudios Bolivianos de la UNSA sobre raza de bronce, porque el año pasado se cumplieron 100 años de la primera edición. Claro. A los bolivianos nos ha costado y nos cuesta mucho entrar en Arguedas, porque
Arguedas, con su pueblo enfermo, estableció un modelo de sociedad muy compleja y muy complicada, muy complicado para muchas secciones de la sociedad. Por ejemplo, a principios de siglo había un muy fuerte componente obrero que se estaba organizando, y el movimiento indígena, con los caciques apoderados, estaba actuando muy fuertemente en contra de la intervención estatal y privada en las tierras comunales, ¿no? En la propiedad comunal de las tierras, en el altiplano. Entonces, en Bolivia esa primera parte del siglo es profundamente politizado. Es politizada por el tema obrero, el tema del sindicalismo y el tema de los indígenas, ¿no? Toda esta gente muy movilizada porque el Estado oligarca había intervenido de una manera impresionante en los derechos obreros y en las tierras comunales. Entonces emerge Arguedas y Gamonal, propietario de Hacienda, donde hay obviamente prácticamente esclavos, ¿no? En las haciendas. Son propiedad, los indígenas que están en las haciendas son propiedad de los hacendados, digamos, ¿no? No me viene a la memoria el nombre de esta formulación. Entonces, ¿sabes qué, Vero? A mí me da la sensación que hay que poner muy en contexto el trabajo que se hace con Arguedas, porque él obviamente pertenece a esta clase ultra privilegiada que viaja mucho a Europa, lee toda la teoría esta, ¿no? Profundamente racista de fines del 19 y principios del 20, pero curiosamente, al tiempo que él está escribiendo un indigenismo completamente idealizador de los indígenas y un texto que hasta ahora nos impresiona a los bolivianos por lo profundamente racista que es Pueblo Enfermo, al mismo tiempo en Bolivia se están dando cuestiones tremendamente interesantes a nivel de la cultura política, de la política, de la economía, etcétera, etcétera. Yo creo que muy interesante va a ser cuando haya una contextualización y una contraposición de discursos y subjetividades a lo que él está armando desde, digamos, las clases dominantes y propietarias de la hacienda, ¿no? Sí, de hecho, por eso aclaré desde el principio de mi participación que estoy iniciando en la lectura de Arguedas, y he leído algo de la crítica, y justamente esta cuestión, ¿no? del Arguedas racista se ve mucho y se ha escrito acerca de ese perfil. Y también se ha escrito mucho, y justamente ayer le comentaba a Cristina que hay un libro de literatura de quinto año de la secundaria en nuestro país que toma a Raza de Bronce como una novela indigenista, por ejemplo, y estaría la otra, digamos, la otra parte de este Arguedas que defiende, no sé si decirlo así, al indio. De hecho, yo cuando la primera lectura que tuve de Pueblo Enfermo, encontré ciertas contradicciones en el mismo Pueblo Enfermo, pero que por supuesto no trabajé, no identifiqué, pero sí veo que posiblemente en el transcurso de su vida, Pueblo Enfermo fue algo muy importante, y en el decurso de los años por ahí fue cambiando, ¿no? su forma de ver la relación de la sociedad boliviana. Pero bueno, es todo investigación y, como dije, me parece muy interesante, y sobre todo analizando desde el hoy, desde el presente, lo que está sucediendo, por ejemplo, en Bolivia. He leído algunas crónicas periodísticas, y cuando leo esas crónicas me resuena muchísimo a lo que leí en
en Vuelo Enfermo. Por eso me parece interesante también hacer ese cruce y ver, bueno, cuánto de esas ideas están hoy presentes, ¿no? Pero bueno, es todo para investigar. A mí me gustaría agregar, en relación tanto con el trabajo que Verónica está empezando, como con el trabajo de Sol, que obviamente ya está más avanzado, y lo que decía recién la profesora Prada, que una de las cuestiones que ciertos modelos, por razones totalmente opuestas, incluso ideológicamente enfrentadas, pero terminaban defendiendo la constitución de ciertas familias con cierta estructura, con ciertos valores que debían pasarse a la generación siguiente o heredarse. Y acá la crítica de la prostitución también parece tener, o sea, no lo hacen por ahí desde el lugar moralista de que se van a ir al infierno, digamos, de la moral religiosa, pero hay un cuestionamiento con razones a veces médicas o científicas, o que tienen que ver con la herencia, ¿no? En este sentido tan connotado en el siglo XIX, el vicio y demás. Pero no por la sanción religiosa, o no necesariamente por eso. Si habían podido explorar algo más, o quizás Sol en tu trabajo con las novelas, sobre esa cuestión. Sí, bueno, gracias, Cristina. Bueno, yo ahora te respondo eso. Quería retomar lo que estaban hablando con Pamela, ¿no? Con Pamela sobre las características del gobernante y la atención que se les presta a esto que sí es vicioso, eso que estaban hablando recién, ¿no? Y me hicieron acordar a un texto de Foucault, bueno, quizás alguno de ustedes lo leyó, en Historia de la Sexualidad. Tiene 2 tomos sobre, o sea, él se va, hace la genealogía de la sexualidad y se va hasta la antigua Grecia, ¿no? Entonces, él muestra cómo estos griegos, claro, con griegos me refiero a atenienses, hombres libres, ¿no? Tuvieron esta inquietud por ver, o sea, bueno, todos somos acá hombres, somos libres, todos opinamos, todos decimos, pero bueno, ¿quién de todos nosotros será el que nos gobierne? ¿Quién estará más capacitado? Porque me parece que todo eso viene, ¿no? O sea, estos señalamientos del siglo XIX vienen también un poco de la antigua Grecia. Bueno, ¿quién será de nosotros el que tenga la capacidad para gobernar a todos? Bueno, entonces ellos decían, o sea, será el que pueda gobernarse a sí mismo. Aquel que tenga la capacidad de gobernarse a sí mismo, entonces podrá gobernar a los demás. ¿Y qué significa gobernarse a sí mismo? Bueno, para empezar, poder gobernar a su esposa, ¿no? Primero, ¿no? Poder tener control en su casa. Poder gobernar sus pasiones, o sea, ser temperante, poder controlarse a sí mismo, ¿no? O sea, sabemos que en la antigua Grecia la mujer, por supuesto, le debía fidelidad al hombre, pero el hombre no. O sea, el hombre podía tener relaciones sexuales con quien se le diera la gana, hombres, mujeres, no había ningún problema, ¿no? Pero sí empezó a aparecer en esta época este cuestionamiento de si es correcto abusar de los placeres, ¿no? Si es correcto desbocarse en los placeres, si no sería mejor controlarse, o sea, ya que somos sujetos racionales, podemos dominarnos a nosotros mismos, ¿no? Entonces empezó a ver aquel hombre intemperante, incapaz de controlar sus pasiones, como sinónimo de feminidad. Entonces un hombre era femenino, no porque fuera homosexual, sino porque era intemperante, ¿no? Entonces me parece que eso un poco se sigue arrastrando, ¿no? Esta concepción. Aunque bueno, no estaría mal, ¿no? Que a la hora de elegir al presidente, elegir a los políticos que nos van a gobernar, veamos qué tan temperantes son, porque después nos llevamos cada dolor de cabeza que, bueno, no pueden ni gobernarse a sí mismos y van a gobernar a todo un país, en fin, ¿no? Bueno, eso por una parte. Y bueno, con respecto a la otra cuestión que mencionaba sobre Santa como la prostituta prototípica, bueno, las novelas, por supuesto, retoman los discursos que se vienen dando en otras disciplinas, y entre ellos la medicina.
Hay un libro del siglo XIX, no me acuerdo el año, luego les digo, se llama La prostitución en México, es de Lara y Pardo, es el apellido del autor. Entonces él empieza planteando, bueno, ¿qué es ser prostituta? ¿Quién es prostituta? Y bueno, para no hacerles la historia larga, él dice, bueno, prostituta no es solo la que cobra por tener relaciones sexuales. Prostituta es esa mujer que, incluso por gusto, tiene relaciones sexuales con distintos hombres. Claro, el hombre también tiene relaciones, porque para que la mujer tenga relaciones sexuales, evidentemente tiene que haber hombres que tengan relaciones, pero ellos no son prostitutos, ellos no se prostituyen, solo la mujer es prostituta. Entonces hay toda una problematización, entonces el tipo dice, bueno, ¿por qué nos preocupa a nosotros la prostitución? Que cada quien haga lo que quiera, pero si nos preocupa es porque están atentando contra la salud del pueblo. ¿Por qué? Porque transmiten enfermedades venéreas. ¿Y cuál es la enfermedad más temida en esta época? Bueno, una de las más temidas, la sífilis, ¿no? Entonces, las mujeres pasan a ser las responsables de contagiar la sífilis a la mitad de la sociedad, y más peligrosas que las prostitutas que trabajan en lupanares, etcétera, y en teoría están sujetas a ciertos controles y revisiones, más peligrosas que esas prostitutas que ejercen la profesión como tal, son las otras, las que no se dicen prostitutas, y entre esas, una de las más peligrosas que él reconoce son las trabajadoras domésticas, que las pone al nivel de prostitutas, claro, sí, porque tienen relaciones con el patrón, y tienen relaciones con el hijo del patrón, pero no es porque los señores las violen, no, es porque ellas los provocan, claro, ¿no? Entonces así desparraman la enfermedad por toda la sociedad. Y los novelistas que yo he revisado, que hablan de la prostitución, se refieren hacen toda la historia de la mujer y por qué se metió en esto. Santa sí se dedica, es una mujer humilde, morena, obviamente, morena, voluptuosa, toda la cosa, humilde, que vive con su mamá y sus hermanos, y un hombre la seduce, queda embarazada, la familia la expulsa, la echa de su casa, y entonces se va a la ciudad y se dedica a la prostitución. Pero, bueno, entonces son prostitutas, digamos, circunstanciales, ¿no? Y hay otros casos en donde son mujeres casadas y que el autor dice claramente, el marido no la sometió a tiempo, o sea, no la golpeó y no le impuso ciertas reglas y no la amarró a la casa, le dio demasiada libertad y bueno, ahí están las consecuencias. Entonces, sí, es interesante. Lo que a mí me parece interesante de la novela es cómo justamente aglutina el lenguaje de distintos ámbitos, o sea, lo ves en el discurso médico, lo ves en el periódico, y la novela aglutina todos esos discursos que están circulando y los reproduce, ¿no? En historias que tienen un sentido moral, ¿no? Buscan encauzar las conductas de la población, no solo de la mujer, sino también del hombre, para que aprenda a someter a la mujer a tiempo, por ejemplo, ¿no? Claro. Bien. Mónica, vos querías preguntar algo, porque había decías en el chat. No, se me ocurrieron algunas preguntas se me ocurrió una pregunta para Vero, y quisiera también que Ana pudiera intervenir un poquito como para cerrar el tema que me interesó, por lo menos sí. A mí me interesó bastante. Una es, vos hablaste de 3 ediciones y una última definitiva, si no podés decir un poco si tenés idea de cuáles fueron las modificaciones o agregados en ese proceso de reescritura. Eso para Verónica. Y para Ana, preguntarle o pedirle que nos sintetice un poco el estado de la discusión sobre Alcides Arguedas actualmente, y concretamente sobre Pueblo Enfermo, si querés compartirlo, ¿no? Darle la oportunidad de que nos... Y de paso, bueno, Verónica se
a noticia de lo que debería leer. Sí. Bueno, mira, detenidamente no indagué en esas cuestiones, en lo que vos decís de la última publicación, pero sí sé que suprimió, por ejemplo, uno de los capítulos que se llama Terapéutica Nacional y agregó uno que tenía que ver con el papel del ejército en la política boliviana. ¿Cuáles razones, no? Tiene sus razones, no las expone, pero sí debe haber razones importantes, carácter histórico, ideológico también, por las cuales hizo esos cambios. Y también creo que agrega un capítulo que tiene que ver con la mujer boliviana. Todo materia de investigación, porque también es una línea que gustaría investigar cómo en se construye a la mujer boliviana, que yo les compartí. Él habla de la boliviana, trabaja de una manera mucho más, con muchas como la pero bueno, mismas cosas que por supuesto no estoy en condiciones de ningún tipo de acción. Y con respecto a que Ana seguramente debe tener o mal gráfico, seguir Ana y seguir por ese de hecho publican La danza de las sombras, que es el 1936. Lo conseguí, me lo trajo mi hermana de España, una versión del año 72. Fue para mí encontrar eso muy interesante porque es material que no se consigue, también se consigue en PDF, así que bueno, me voy a convocar. Tiene el rechazo absoluto de toda la onda indigenista, obviamente, desde su época, del sindicalismo indigenista y de toda la izquierda, pues, ¿no? Porque la izquierda tiene que ver con temas inevitablemente. Entonces, es un personaje tremendamente controvertido y por eso mismo es un personaje tremendamente interesante que las nuevas generaciones están volviendo a recuperar, ¿no? De hecho, nosotros para hacer este número que les cuento que estamos haciendo de los 100 años de Raza de Bronce, hemos reunido a una cantidad enorme de gente, y mucha de ella muy joven, que ya no ha leído Arguedas con ese espesor medio repugnado con el que me incluyo de joven, yo también leer porque había que leerlo, pero había como un rechazo impresionante porque era como la voz del racismo, ¿no? Y ahora yo me incluyo también en un nuevo momento en el que estás comenzando a entrar en las fisuras, ¿no? En los lugares menos vistos, menos llamados. Ya no el monstruo que rechazas, sino ese humano que estaba leyendo todo lo que se escribía en Europa. Era un hombre tremendamente culto, viajaba mucho a Europa, es de una familia muy conocida, ¿no? En La Paz, de mucho dinero. Entonces, es básicamente un niño bien de época, a quien no se lo volvió a leer y con cuidado durante muchas décadas, sino para denostarlo, para echarle fruta podrida, digamos, ¿no? Hay mucho, te vas a encontrar mucho de bibliografía que más bien lo recupera para culparlo, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahora también sobre eso vamos a hablar, gente más joven que de repente ya no está marcada por ese intelectual anti-Arguedas y más bien está leyendo otras cosas. Yo de hecho he escuchado en este evento que les digo cosas completamente interesantes de Arguedas que no estábamos, ¿no? Y que de pronto dices, hay todo el tema autobiográfico, él prohibió que se publicaran sus diarios, por ejemplo, hasta muy pasado, y ahora los diarios están liberados. Entonces están comenzando los chicos en la carrera de literatura, la UMSA, a trabajar, por ejemplo, esos diarios íntimos, y claro, ahí va a ser completamente, ya sin tanto prejuicio, trabajar, podemos trabajar sin malditas clases dominantes, digamos, ¿no? Y este es un problema. Les doy un ejemplo muy chiquito. Estuve en Tucumán hace algunos años llevando una ponencia sobre la escritura de 3 mujeres pertenecientes a las clases dominantes y el público no me permitió hablar sobre ella. Inmediatamente pasaron la conversación a Domitila Chungara. Pero Domitila Chungara, ¿no? Entonces la conversación se fue por ahí, por Domitila Chungara. O sea, hay un prejuicio muy grande contra las clases dominantes y precisamente por eso nosotros, el grupo de investigación que tenemos, que es Prosa Boliviana, estamos trabajando precisamente
a autores de clase dominante, porque si no, ¿cuál es el contexto en el que están escribiendo los otros, digamos? Nos interesan, ¿no? Por ejemplo, nosotros hablábamos el otro día en otra mesa sobre Villegas, Ismael Sotomayor y Ricardo Jaime Freire, y una profesora nos hizo un comentario increíble, dice, pero no hablan de Borda, y Borda es el que genera el remoto epistemológico en Bolivia en la primera mitad del siglo. Yo le digo, pero querida, porque la quiero enormemente, obviamente Borda es importantísimo para volver a estudiar la primera mitad del siglo XX, pero estos otros tres, si no los estudias, si no los ubicas, entonces Borda está solito, Borda vive ahí sin contexto. Hay que contextualizar, hay que remapearlo todo, le decía yo, ¿no? Y en ese sentido, Arguedas es bien importante de reubicarlo, volver sobre él en todas sus dimensiones, ¿no? Perdón, me he extendido demasiado. Por el contrario, profesora, son muy bienvenidos sus comentarios. Porque, sí. efectivamente, a veces hay que revisitar a estos autores, ¿no? Absolutamente, sí. Porque también estaban en redes o en vínculo, hay que ver cómo funcionaban, cómo eran leídos en su contexto local y también en su contexto regional. Cuando se funda la Unión Latinoamericana, por ejemplo, con Vasconcelos, ingenieros, Arguedas estaba, entonces, dice, bueno, a ver, ¿cómo era ese mapa de relaciones? Digamos, ¿por qué negar esos autores que en su momento fueron tan significativos, evidentemente? Porque eran voces muy participativas. Bien, ¿más preguntas, Mónica? No sé, vos o alguien más. Yo tengo solamente unas palabritas que podemos compartir para cerrar, pero si hay alguna pregunta. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, dale. ¿Cómo no? No, pero yo lamentablemente entré tarde porque no podía encontrar el link, así que no escuché a las primeras profesoras que expusieron. La pregunta es así un poco biográfica. La profesora Ana Prada, ¿tiene algún parentesco con Renato Prada? Sí, la familia Prada es una sola y somos de Cochabamba. Todos los Prada estamos relacionados, sí. Porque aquí en mi biblioteca tengo un volumen de letras bolivianas que publicó, bueno, una profesora con la que yo me formé, y entre los autores elegidos, digamos, que aborda el estudio, figura Renato Prada. Entonces, cuando vi ahí su nombre, dije, bueno, quizá tenga alguna relación con la profesora. Era eso nomás lo que quería acotar. Sí. Mirá vos, coincidencias. Sí. Bueno, no sé, si no hay más preguntas, Mónica, hablar. Cerramos entre las dos. Me parece, estamos sobre el tiempo, Yo creo sí. que coincidirás conmigo en que estamos más que contentas, porque realmente yo cuando me anoté, digo, anécdota personal, no tenía la certeza, porque había varias cuestiones económicas en el medio, de poder realmente viajar, económicas y de otro tipo. Y bueno, fue como una botella lanzada, vamos a organizar el simposio, de última va Cristina. Bueno, con todo esto que pasó, en un punto dijimos, bueno, olvidemos el proyecto. Cuando surgió lo de la virtualidad dependía muchísimo de la respuesta de ustedes, porque nosotras dos podíamos arrastrar a la gente de nuestro grupo, éramos 4, pero haber logrado 4 mesas, con la calidad de trabajo, la verdad que no puedo más que decirles que estamos muy agradecidas por el acompañamiento, por la paciencia, la dificultad que tuvimos que atravesar, más o menos según la destreza que tengan, la habilidad con todo esto, con todos estos dispositivos y herramientas para comunicarnos virtualmente, pero realmente estamos muy satisfechas. Así que me parece que lo bueno es que, bueno, esto queda colgado en el sitio, no sé si lo saben todas,
pero se puede volver. Creo que eso va a ser también un aporte muy valioso que va a dar el Haya virtual en el futuro, porque es una posibilidad bastante interesante, ¿no? De poder escuchar lo que uno no puede escuchar, pero bueno, eso. Sería bueno que pudiéramos quedar en contacto como para poder establecer canales de comunicación o tal vez hacer algún tipo de aporte, incluso en algunos cursos que estemos llevando adelante y poder colaborar de ese tipo, porque pues ya que estamos aprendiendo más o menos a manejarnos con esto, creo que sería bueno que no quedaran los lazos cortados, ¿no? Bueno, nada más que eso. Y por supuesto que si vienen alguna vez podemos volver a viajar y pasan por Buenos Aires. Mar del Plata queda a 400 kilómetros y pueden ver el Atlántico Sur. Así que por supuesto que se comunican y haremos lo posible para ayudarlos a llegar. Y está el congreso de Nada ustedes, chicas. Sí. Hagamos el chivo, como le decimos en Argentina, el avisito. En noviembre, ¿tenés presente la fecha? La fecha exacta Cristina, todavía no está porque hubo que reprogramarlo, porque, pero va a ser no será segunda semana. Sí, noviembre la primera o la segunda semana del noviembre. año 2021. Sí, en realidad íbamos a hacerlo ahora, en noviembre de ahora, pero nosotros tenemos, el hotel está comprometido para alojar gente, si fuera necesario, si la pandemia se extendiera en Mar del Plata, cosa que todavía no pasó, esperemos que no suceda, pero ya nos dijeron que no iban a poder reservar las aulas o los espacios que habíamos contratado, así que pensamos que lo más sensato era trasladarlo para el año que viene. Es un congreso internacional de literatura argentina, latinoamericana y española. Es decir, toma todo el conglomerado de las literaturas hispánicas y lo organiza el Centro de Letras Hispanoamericanas, CELEIS, con una H intermedia, CELEIS. Lo hacemos, ya sería la octava versión, ¿no? ¿Séptima o octava? Octava. Octava. Desde 1990. No, séptima, perdón, séptima. Sexto fue el anterior. Yo ya estoy mareada. La séptima versión y se realiza cada 3 años. Hemos llegado a tener cerca de 600 personas, así que creo que es el congreso de literaturas hispánicas más importante de la Argentina, ¿no es así? 600 expositores, asistentes 1000 en la última sesión. 1000 personas. 1000 personas enorme. circulando. Sí. Se suelen publicar las actas online, si tienen curiosidad, hay varias actas colgadas, y el sitio está alojado en la página de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Dentro de la Facultad de Humanidades está el Centro de Letras Hispanoamericanas, y ahí tienen las actas, y además hay 2 revistas, la revista del CELEIS, y que ya tiene más de 20 años. Sí. Sí. Y una revista de reseñas, que si alguien quiere facilitarnos libros y para reseñarlos, también solemos hacerlo. Es una revista más reciente, pero que está bastante activa. Clara es una de las miembros del equipo de redacción, de edición. Bueno, Cristina, si querés completar un poquito. No, les estoy poniendo mi mail en el chat por si alguien solicita información del CELEIS. Lo estoy poniendo. Cristina es la directora, pues claro. Sí, sí, vicedirectora en realidad, pero bueno, temporariamente a cargo porque no hay director en este momento, así que, pero cualquier cosa que escriban o a cualquiera de las personas de letras de Mar del Plata, rápidamente los comunica. Yo igual les dejo el mail por los asistentes, los miembros del simposio ya tienen mi mail, pero los asistentes lo pueden tomar del chat. Para cualquier cosa que quieran saber, para nosotros van a ser muy bienvenidos. Nada, más que refrendar lo que dijo Mónica, estamos muy felices, nos parece que ha sido un intercambio muy productivo, todos muy responsables y muy
muy colaboradores con este cambio de modalidad del Congreso, pero que permitió llevar las sesiones adelante. Así que gracias, nada más. Muchas gracias.